Pero gracias a Dios que están aquí hoy. ¿Ya se fue su sobrino, hermano? ¿Buen Margarito? ¿Ya agarró camino? Bueno. Adelante, vamos a nuestra Biblia y vamos a abrirla ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Siga con su vista la lectura de la palabra de Dios. Le indicaré el versículo que estaremos leyendo todos a una voz. Dice la palabra de Dios así en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Voy a invitarles a que todos a una voz leamos el versículo 21. Dice la palabra de Dios así, y están ahí en su Biblia, espero. El versículo 21 dice la palabra de Dios así. Ok, casi todos leyeron, pero creo que hay 2 o 3 que no. Déjenme oírlos a todos, por favor. Repetimos la lectura del versículo 21. Dice la palabra de Dios, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. amén. Dios bendiga la lectura y en esta ocasión la predicación de su palabra. Concédame introducir este mensaje disectando el título con que lo identificaremos esta tarde. Mientras que el verbo usar refiere a un objeto que sirve para algo, veremos que hay una gran diferencia con instrumentar, dado que es que mediante un instrumento o herramienta diseñada y fabricada específicamente para un fin, se lleva a cabo un trabajo, tarea o función tantas veces como se solicite o sea necesario. Respecto de la palabra instrumento o instrumentar, la siguiente palabra en el título es santificado. Santificar es separar mediante un corte lo que se ha de dedicar a Dios. Después está la palabra útil. Tiene que ver con algo que es provechoso, beneficioso, por ser no solamente aprovechable para realizar algo, cuyos resultados siempre suelen ser favorables. Y dispuesto, preparado y decidido para ser utilizado, capaz para hacer lo que se le pide en tiempo y forma. Así es como podremos entender el instrumento santificado, útil y dispuesto.
Por lo que ya Dios nos está concediendo aprender, ahora sabemos y podemos decir que Dios podría, si quisiera, usar a los suyos. Pero no es así. Usa a hombres y mujeres en su estado natural. Y hay referencias bíblicas en las que podemos enlistar a personajes que desde su naturaleza animal o el hombre natural que ellos fueron usados por Dios. El caso de Nabucodonosor, por ejemplo. El caso de Faraón, por ejemplo. El caso del rey Artajerjes, por ejemplo. Puros inconversos cuya naturaleza espiritual estaba ausente. No nacidos de nuevo. Así también usa animales, objetos o cosas. Pero a uno o a una que es de Él, no los usa. No, los instrumenta. Obra desde su poder infinito y desde su eternidad inimaginable a través de instrumentos espirituales, entre los que podemos ser contados los hijos y las hijas suyas. Así que no es bíblicamente correcto que oremos o refiramos o andemos con esa tendencia denominacionaloide de decir que Dios te use. Oro para ser usado. Sin darse cuenta refiere el uso de algo que una vez usado bien puede ser desechable. Y Dios no hace eso con los que prepara e instrumenta para su honra y gloria. No. Ningún verdadero creyente puede decirse que es desechable. Somos eternos. Hoy retomaremos en efecto la ilustración del soldado de Cristo y el buen obrero aprobado por Dios. Metafóricamente, el escritor sagrado adjudicará a estos dos el término de utensilios de oro y de plata para identificarlos. A renglón seguido menciona los utensilios de madera y de barro. Cuando mencionó el oro, es para referir la realeza de su reino. Cuando se menciona el barro, es para referir la terrena y corrupta vida del plebeyo, que sin Cristo está en condenación. Instrumento santificado, útil y dispuesto. Santificado, útil y dispuesto. El que escriba esta carta, Pablo, fue de alguna manera ejemplo de esta declaración que podemos ver de la que podemos ver y saber que él fue declarado instrumento de Dios. Allá en Hechos 9:15 vemos cómo en aquel evento en el que Saulo de Tarso iba a Damasco, tiene su encuentro con Dios. Después de que lo detiene, lo pone el rostro en tierra y lo deja ciego, el Señor, dice en el 9:15, habló con Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En el versículo 16 sigue diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué mejor ejemplo que el mismo testimonio de Saulo de Tarso, cuando en ese camino a Damasco el Señor lo para en seco y esa imponente voz retumba en el lugar? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, de Saulo, el que era de Tarso, a Pablo. ¿Por qué? ¿En qué momento? El dato exacto no se encuentra en la Escritura, pero sí sabemos que de acuerdo a lo que nos dice Hechos 13:9, el relato de Lucas en aquel encuentro que tiene Saulo con Elimas el mago, nos dice la palabra de Dios que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le pone una reprimenda a aquel mago. Pero es la primera vez que al Saulo de Tarso, conocido hasta entonces, en la Biblia le aparece el nombre de Pablo.
Y es que cuando Dios instrumenta a los suyos, les pone nombre. Les pone nombre. ¿Cómo se llamaba Israel, hermano menor de Esaú, antes de ser elegido por Dios? Jacob. ¿Cómo se llamaba Abraham antes de ser traído desde su tierra y de su parentela? Abraham. ¿Cómo se llamaba? Y así podemos encontrar varios personajes. ¿Cómo se llamaba Josué? ¿Se acuerdan los hermanos del estudio bíblico inductivo? Josué se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y cuando es llamado, Dios le cambia nombre. Así es como podemos encontrar que la instrumentación de este elegido de Dios y llamado para cumplir su ministerio fue un instrumento, dice, escogido me es este. Un instrumento selecto. Pablo no va a instruir entonces a su alumno sin el poder irrefutable del ejemplo, pues lo que escribió en estos 4 versículos no son solamente teoría, son práctica vívida. El testimonio que ante cualquiera de su tiempo, cualquiera de nuestro tiempo, cualquiera de los tiempos por venir, Pablo levantó en todas direcciones. Él es instrumento de Dios. Dios se lo dijo así a Ananías. No, un instrumento no se toca solo. Por eso dice, instrumento escogido me es este. La obra de Pablo estuvo orquestada por el poder de Dios. Y cuando dijo ahí santificado, es escogido para salvación mediante santificación, de acuerdo a lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2:13. Útil, sí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Ahí en la parte final del versículo 15 de Hechos 9. Y dispuesto, cuando Pablo le dice ahí en el 9:6, después de haber recibido ese encuentro tan contundente, la reprensión del maestro debe haber quedado retumbando en las entrañas de Saulo, de manera que lo único que acierta a decir es, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto. Y lo hizo, a pesar de los impedimentos que estaban pasando en ese momento, tales como su ceguera. ¿Qué quieres que yo haga? Y recibe la orden, ve, entra y se te va a indicar qué tienes que hacer. Pues así como estaba ciego e impedido y aturdido, se levantó y agarró camino y los que iban con él tuvieron que ayudarle. No se quedó esperando. No se quedó, bueno, pues espérate, déjame medio recupero, ¿no? Porque pues, está medio duro aquí esto. ¿Estaré haciendo un instrumento dispuesto? No. Hechos 9:6 lo declara tal cual. Siendo pues entonces un testimonio viviente de ser instrumento santificado, útil y dispuesto, no le va a enseñar otra cosa a su discípulo. Y así es como vamos a partir. En el desarrollo del bosquejo que tengo aquí delante de mí. Pero vamos a pedir que sea Dios el que nos dirija. Señor y Padre nuestro, instrumentos santificados, útiles y dispuestos. Gracias porque en el desarrollo de este mensaje nos vas a dejar percibir el perfecto equilibrio que hay en estas 4 características. Y digo perfecto equilibrio porque al fallar en una de ellas se comprometen las demás. Es que el instrumento puede estar desafinado si no está limpio, si no está santificado. Pero ¿qué si sí está afinado y santificado, pero es apático, no es útil? ¿Y qué si ese instrumento está ahí, es santificado y es útil, pero en cuanto a disposición no siempre está dispuesto? Podemos entonces aprender de tu perfección a la hora de instruir e instrumentar a los tuyos, para que esto nos inspire, Señor, a conocerte y así actuar en consecuencia. Ahora que tú nos has de iluminar cómo ha de ser un verdadero hijo tuyo, concédenos de tu gracia para poder hacerlo.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el bosquejo, pues, encontraremos el primer punto del mensaje. En el versículo 20 leemos a la letra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Número 1, usos honrosos y usos viles. La primera mención que Pablo hace en este versículo es la de una casa grande. El apoyo metafórico acá está refiriéndose a la iglesia, donde los congregantes son como vasos, hechos de diferentes materiales y para diferentes propósitos. Siguiendo en la línea metafórica de los utensilios, encontraremos a los honrosos, que dignifican al dueño de la casa, mientras que los viles cumplen utilitariamente con las tareas inherentes, muchas de las veces a la limpieza, tarea que contamina y a veces corrompe, también con las funciones de alimentar al ganado y aún depositar en ellos el estiércol, que se habría de retirar cotidianamente de los establos y corrales. Tratándose de la iglesia local, la tangible, la que podemos ver, no la universal, es la razón por la que se alcanza a percibir el material de los vasos. Y es que el material de los vasos viene siendo el testimonio evidente de la luz de las miradas de quienes nos rodean. La casa grande de este lado de la eternidad, sí, es la iglesia local. De aquel lado de la eternidad, esa casa grande, son las pléyades celestiales, con Cristo, con Dios. Podremos decir que en una casa pequeña y terrenal, y cuando estaba tratando de encontrar el símil o con lo que podría comparar, hay casas muy pequeñas, ¿no? Inclusive en México y tengo entendido también en Filipinas, hay casas que son estrechas, pequeñas, casi no caben los muebles, y si caben los muebles, el que la habita tiene que pasar de ladito para poder pasar de la puerta a una recámara, pequeñas. En una casa así, pequeña y terrenal, es difícil encontrar utensilios de oro y plata, aquellos que honran a su dueño, cuyo apenas tendrá, si se puede y cuando se puede, algo para comer. Y a veces a mano limpia ni siquiera hay trastes. En ella no hay utensilios. Y si hay alguno, solamente hay de los llamados viles. Si nos ponemos a pensar en esta realidad, no podemos avanzar mucho a menos que la palabra de Dios ilumine el camino en el que vamos a dar el siguiente paso. Y fue mi oración por un buen rato cuando estaba trabajando en este bosquejo. Si nos apoyásemos en lo que Pablo escribe a los Corintios, pero no con relación a los utensilios, sino más bien a los miembros del cuerpo, leemos en lo que dice 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice el versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Es Pablo escribiendo a los Corintios. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, a cada miembro que le faltaba. Es así como podemos afirmar y declarar que los utensilios de oro y de plata representan a los miembros fieles. Los de oro, los más fieles por encima de los de la plata, que siendo fieles no son tan fieles como los utensilios de oro. Los de madera y los de barro representan a los miembros profesantes, pero que no tienen una fe verdadera, el cristiano nominal.
Y tengo que decirlo, esto lo digo entre paréntesis, estuve en el servicio de esta mañana en Carlton Oaks. Y la carga que tenía yo por decir lo que acabo de decir, el mensaje que predicó el pastor Craig, teológicamente certero, hizo que esta carga se me desvaneciera. Los de madera y los de barro representan a los miembros profesantes, pero que no tienen una fe verdadera. Profesantes, pero en lugar de una fe verdadera, tienen una fe convenenciera. Ejemplo. Voy a mencionar las citas, el Señor no me está dejando avanzar. Ejemplo, Faraón, allá en Éxodo 7, 4 y 5, Éxodo 9, 16 y Éxodo 10, 1 al 2, donde parecía que Faraón estaba a favor del pueblo de Israel, pero después volvía a mostrar su dureza. Y digo un ejemplo porque muchos de los que son profesantes, pero no tienen una fe verdadera, a veces parecen como que sí, pero luego siempre no. Como que para algunas cosas sí, pero siempre no. Y como que ya va agarrando un poquito de consistencia, pero siempre no. Los de madera y los de barro. Instrumento santificado, útil y dispuesto. Para poder conseguir ser identificado y que un testimonio del que es alcanzado por el llamado de Dios lo pueda ubicar en la descripción de ser un instrumento santificado, útil y dispuesto, va a ser necesaria la limpieza y la pureza de vida, según nos dice el segundo punto de este bosquejo. Y lo encontramos ahí en el versículo 21, 2:21. La palabra de Dios dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Limpieza y pureza de vida. La expresión resolutiva con la que abre este versículo 21 marca un énfasis más severo sobre la condicional que le sigue. Así que si alguno se limpia, así que, esa es expresión resolutiva. Y la condicional, si alguno se limpia, si alguno se limpia. Vamos a aclarar qué es lo que quiere decir esto de si alguno se limpia. Usted y yo podemos, sabiendo que estamos sucios, meternos a bañar, ¿no? Estamos sucios, entramos a la regadera, pero resulta que no hay agua. ¿Nos podremos limpiar? O resulta que hay algo de agua, pero no hay jabón. ¿Nos podremos limpiar? Podremos dar una enjuagada, pero no podemos limpiar. No tenemos el agente, ¿verdad?, que saponifica las grasas que componen las impurezas que traemos en el cuerpo, y por eso no las podemos quitar de ahí. Pero vamos a suponer que tenemos agua y que tenemos jabón, pero nuestras manos están atascadas de chapopote. ¿Nos podremos limpiar? No, no nos podríamos limpiar. Entonces, ¿por qué aquí dice si alguno se limpia? Si tomamos esta misma ilustración que acabo de mencionarles y lo traemos al contexto bíblico, ¿cómo es que algún leproso, siendo inmundo, podría limpiarse a sí mismo? Porque al fin de cuentas eso es lo que somos en nuestro estado natural. La corrupción de su propia mano junto con la corrupción del trapo de inmundicia lo llevarán a tal vez a frotarse un poco las llagas, a hacer cualquier cosa, pero menos limpiarse. El tino con el que el maestro enseña al respecto lo podemos ver ahí en Mateo. Vamos todos a Mateo. Se despabilan los que ya empezaron a cabecear un poquito. Mateo 23,
y vamos a ver lo que dice el versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos, vamos a leer 4 versículos, 25, 26, 27 y 28. ¿Ok? ¿Estamos todos en Mateo 23? Amén. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Déjenme oírlos. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, todos juntos. 28. Así también vosotros, el maestro en una de esas confrontaciones contundentes con los religiosos. ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? ¿A qué se habrá referido el maestro? Eran los religiosos. Estás llenos de robo, eran deshonestos. Robaban. Y aunque decían que eran diezmadores hasta lo más pequeño, robaban al desposeído. Y luego dice, estáis llenos de robo y de injusticia. Toda justicia que no sea de Dios es injusticia. Así es que si yo tengo mi propia justicia, debo entender que es injusticia, aunque no parezca serlo. Cuando leemos el versículo 26, como lo leyeron ustedes, les dice, ciego, limpia primero lo de adentro, para que lo de afuera sea limpio. Ciego, ciego. ¿Qué le hace falta a un ciego para ver? Luz en sus ojos. Es que usted y yo podemos tener vista 20/20, pero ¿qué tanto podemos ver en una cámara oscura en la que no entra ni la más mínima energía de iluminación? No podemos ver nada. De ahí entonces que podamos estar considerando la incapacidad de poderse limpiar. Y es que el argumento que tiene el maestro delante de aquellos que son hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, por dentro llenos de inmundicia, es que para lo que les alcanza es para lucir bien, pero no les alcanza para más. Por eso dice el versículo 28, por fuera os mostráis justos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ponga atención aquí, la purificación de vida, la limpieza de nuestras iniquidades las lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros. Si desde la soberanía de Dios, con todo el poder que es infinito de parte de Él, va a instrumentar a alguien para que sea santificado, útil, y también esté dispuesto, va a purificar su vida. Y la limpieza de las iniquidades serán llevadas a cabo por el Espíritu Santo. Cuando se purifica el agua, no es gracias al agua que logra purificarse a sí misma. Es gracias al sistema al que el aguador la somete. Puedo llegar yo con esta pipa de agua, y esa es una agua que tal vez es semipotable, pero que si yo quiero purificar voy a tener que conectar, yo soy el aguador, voy a tener que conectarla mediante una manguera para que entre a un sistema de purificación. Y el agua será entonces sometida a ese sistema para poder así
quedar purificada. Es que es el aguador el que la somete. Ese sistema espiritual es la obra del Espíritu Santo en el verdadero hijo o hija de Dios. El resultado es la cada vez más fácil respuesta del creyente a disposiciones divinas, como las que encontramos allá en 2 de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Está fuerte la exhortación de Juan, versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Quiere saber si usted está siendo objeto, depósito de la gracia de Dios para que el Espíritu Santo le esté purificando? Aquí hay una buena manera de darse cuenta. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cómo está su relación con los incrédulos? ¿Cómo está su relación con los de la falsa religión, los de las falsas doctrinas? Hoy es que hemos sido amigos por muchos años. Entonces usted no percibe, quiere decir que el Espíritu de Dios no está purificándole. Dice el versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oiga, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Participa en sus malas obras, participa en sus chismes, participa en sus sospechas, participa. Pero entonces, ¿cómo es que la limpieza y la pureza se están llevando a cabo en mi vida? Gracias por preguntar. No puedo contestarlo, pero gloria a Dios que la palabra de Dios sí lo hace. Allá en 2 Corintios 3:18, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué podemos entender de un versículo escrito así? ¿De qué habla Pablo cuando dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta? Mire, lo que usted viene a hacer a la iglesia cuando viene a sentarse a oír predicación, o viene a estudiar su palabra, a lo que usted viene en ese acto devocional de amor a Dios, es a que Dios se revele, de que el velo del desconocimiento y la ignorancia que tenemos respecto de Dios se ha hecho a un lado. Cuando ese velo queda hecho a un lado, dice la palabra de Dios, vamos a poder mirar a cara descubierta. Porque con el velo puesto delante de nuestra cara, podremos medio ver alguna silueta o algo que se... ¿Pero qué es eso? Pues no sé, ¿por qué? Porque está velado delante de mí. Pero cuando queda revelado, entonces ya estoy cara a cara. Es a lo que se refiere Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo, la gloria del Señor es que necesitamos que Él se revele delante de nosotros. No es una terquedad ministerial ociosa o convenenciera inclusive, cuando se le insta a estar en la casa de Dios para que Dios se revele delante de ustedes, de nosotros, sino que es la manera en la que el Espíritu Santo puede purificarnos, limpiarnos, santificarnos. A cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, renglón seguido, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es que es la poderosa obra de Dios obrando en nosotros. No nosotros obrando en favor de lo que creemos que le va a agradar a Dios.
¿Qué es lo que empieza a suceder en el creyente que está siendo transformado? El pecado dejará de atraerle. El ocio, la pereza, la vanidad, ya no van a estar ahí. ¿Y qué es lo que va a empezar a aparecer? Se va a dar lugar a la devoción. Se va a dar lugar a gozarse en todo lo que tiene que ver con Dios. Alguien en alguna ocasión me daba su testimonio. Y ustedes lo conocen, pero no voy a decir el nombre. No solo necesito meditar en su palabra ahora, hermano Garza, me causa gozo, un gozo indescriptible que no puedo evitar. Una vez que agarro la palabra de Dios y la empiezo a meditar, primero no puedo dejar de hacerlo ya. Y antes yo era apático a la Biblia. Pero ahora al hacerlo, hay gozo dentro de mí. Eso es lo que empieza a suceder. El Espíritu Santo está obrando. Y a veces el más sorprendido es aquel en el que el Espíritu Santo está obrando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes se le hacía nada pecar. Y ahora ni siquiera tiene que resistirse al pecado, simplemente el interés por aquello ya no está ahí. Si pudiera citar algún ejemplo, podría decir, antes usted no podía, el fin de semana no podía faltar a alguna fiesta de bailongo y de alcohol y de todo aquello. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, esa transformación que santifica, llega el fin de semana, entran los textos y las invitaciones y ya no le causa nada. Caray, de veras. Y luego va a ser en la casa de fulano, ¿verdad? El alma de las fiestas. Y luego ese siempre tiene buena comida y trae buenos alcoholes ahí. Yo tengo años asistiendo ahí, ¿por qué ahora ya no quiero ir? Bendito sea el nombre del Señor. Está dando muestras de que el Espíritu Santo está obrando en usted. No tiene que agarrarse con unas cadenas ahí de la pata de la cama, ¿verdad? Para no irse. No. Simplemente no tiene ya interés. Hermano, entonces, ¿qué me estará a mí pasando que a mí todavía me jala? Necesario purificarse. Y si usted todavía percibe esa atracción, vaya al trono de la gracia de Dios, para que como que aquella vez se acercó, pueda acercarse un día y decirme, hermano, no solo necesito meditar en la palabra de Dios ahora, lo tengo que hacer y sabe que al hacerlo me causa gozo. Me causa un gozo que no puedo evitar. A veces no aprendo mucho, pero mire, gloria al Señor, de adentro de mí aflora el gozo. Esa será una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en usted. Pues a mí nunca me ha pasado. Yo me asustaría si ese fuese el caso. Por eso le digo, será necesario ir al trono de la gracia de Dios y consultar al Señor. Mire, si usted es un verdadero creyente, y yo creo que lo es, Dios le ama como le ha amado desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno nos ha amado, dice Jeremías. Y Él no es codependiente. Él no me va a amar más si yo lo obedezco y si yo me rindo más a Él. Él me ama igual. Si yo sigo siendo rebelde, pero verdaderamente soy un convertido, Dios me ama igual. Dios no me ama más ni me ama menos. Y tampoco toma acciones punitivas de una manera visceral en contra de aquel que no atiende a su llamado. Ese sería un Dios más humano que usted y yo juntos. Él es divino.
Definitivamente, el que se pierde la bendición, la de Dios, la eterna, la que no añade tristeza con ella, es aquel que rebeldemente no lo hace. Ese es el que está perdiendo. Pero Él es el que está perdiendo, no Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios. El ánimo que nos trae, por ejemplo, a una reunión en donde hay poca asistencia, no es el tamaño de la asistencia, es que Dios está aquí. Y estará allí en esa reunión en la que a lo mejor nada más hay 2 o 3. Como estará en la que hay 200, 300. Como estará en la que haya 2,000 o 3,000. Pero Dios no falla. Ni va a tomar acción en contra suya, o lo va a amar más o lo va a amar menos, dependiendo de su grado de consagración. Quien se priva de las bendiciones con una consagración baja es el rebelde. Por eso le resulta difícil vivir la vida de victoria en Cristo y se cuestiona, pues a mí, yo nunca he disfrutado tanto la vida cristiana. Pues ¿cuándo te has consagrado de verdad? Pero eso a Dios lo tiene intacto. Él sigue estando en el trono de su reino y desde allá no hay nadie que le tenga que venir a decir si sí o si no. Por eso, si notamos lo que el punto dice, esa limpieza y pureza de vida refiere al estado de santidad en el que ya Dios nos puso, ¿verdad? En alguna ocasión me preguntaba alguien de aquí de la iglesia, hermano, entonces, ¿qué es santificación? La obra de Dios en nosotros. Y santidad, el estado en el que estamos desde que fuimos salvos. Pero si no hay evidencias en usted o en mí de ser santos, es una asignatura que pendiente tenemos delante de Dios. Y no debemos dejar avanzar, no debemos seguir avanzando sin que tengamos a bien tomarlo en cuenta. Punto número 3. Estamos en el mensaje que está titulado como instrumento santificado, útil y dispuesto. En el punto número 3 abordaremos y usaremos como referencia el versículo 22 de nuestro texto, 2:22 de 2 Timoteo, en donde dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿En dónde va usted a encontrar a los de corazón limpio que invocan al Señor? ¿En dónde los va a encontrar? ¿En la reunión familiar? ¿En la iglesia? ¿En los de la reunión del trabajo? ¿En los de la reunión con los vecinos? Y dice la palabra de Dios que es necesario identificar aquello de lo que se huye o se debe huir y aquello que se sigue o se debe seguir. Pablo revela la instrucción genérica y abierta a la personalizada y más específica. Es decir, releva de donde estábamos hasta este punto, que era una instrucción genérica y abierta, generalizada pues. Ahora va a la personalizada y más específica. Le va a decir a Timoteo en este imperativo positivo: ¡huye! El antónimo: sigue. Los dos imperativos. ¿Nota usted la polaridad entre huye y sigue? Huye quiere decir apartarse de algo o de alguien deprisa, para alejarse de un peligro eminente. Sigue es ir detrás de una persona para alcanzarla y acompañarle. Mientras de unas cosas hay que huir, a las otras cosas hay que seguirlas. Y respecto de las que huye, cita la palabra de Dios de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. No son pocos los estudiosos o los improvisados oradores de la palabra de Dios que asumen que Pablo se refiere
a pecados sexuales cuando dice pasiones juveniles? Pues en la juventud es donde las pasiones juveniles son resultado de la revolución hormonal que fisiológicamente sucede en el cuerpo del joven o de la joven. No solo se perciben como normales, sino casi como obligatorios. Sin embargo, no hay fundamento exegético que nos revele que es a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice huye de las pasiones juveniles. No hay tal. Y tengo que confesar que yo fui, en mi tiempo de extravío, quien llegó a suponer y a predicar ese sesgo, las pasiones juveniles, con respecto a los aspectos sexuales. Pero no hay fundamento exegético que nos revele que es algo de a lo que Pablo se refiere. Cuando dice pasiones juveniles, en el sentido del original, se está refiriendo más bien a los episodios de inconsciencia, que traen como resultado impulsos que a veces son ofensivos, que a veces se proyectan como terquedades irreflexivas. Así somos los jóvenes cuando fuimos jóvenes, ¿no? Sí, cuando fuimos jóvenes, yo no estoy reclamando ser joven. Ahora, tampoco veterano mucho estoy, pero ya no soy joven. ¿Usted qué tal? Usted tampoco, ¿verdad? Episodios así. Posiciones de autosuficiencia. Cuando éramos jóvenes nos queríamos comer el mundo en un bocado y masticarlo. Episodios de impacientes, iracundos, tristemente tengo que decirlo, a veces maldicientes. Incontrolables, dicen los que trabajan con jóvenes problemáticos que tienen este sesgo en su conducta, ingobernables. Así como aquellos en las adicciones pasan al frente al púlpito ahí en sus reuniones y empiezan diciendo que padecen una adicción. Soy fulano de tal y soy alcohólico, y etcétera, etcétera, etcétera. También así me tocó ver en algún centro de rehabilitación en alguna ocasión que alguien pasó al frente y dijo, sí, soy fulana de tal y soy ingobernable. Bueno, todo eso son las pasiones juveniles. Porque a veces tengo que decirlo y lo aprendimos en el programa, nuestro estado de crisis existencial nos tiene viviendo en un cuerpo de 30, 40 o 50 años, pero con una mentalidad todavía de adolescente o de jovencillo. Somos berrinchudos, somos, ¿cómo se dice? Nos montamos en nuestro macho y lo que yo digo eso es, y si no, te las vas a ver conmigo. Y no acepto reprimenda, no acepto que alguien me llame la atención porque les va como en feria. Esas son pasiones juveniles. Bueno, la palabra de Dios nos dice, estás anticipando poder ser un instrumento santificado, útil y dispuesto. Hay que huir de las pasiones juveniles. No sé cómo lo puedo explicar mejor. Huye de las pasiones juveniles. Repito, esa persona que se amacha, ¿es cristiano? Sí. ¿Teme a Dios? Sí. Pero respecto de dar un espacio al cambio y a la transformación en pro de una vida devocional más digna del que nos salvó, ¿no? ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? Bueno, pero la palabra de Dios dice, sí, pero ¿qué tiene que lo diga? Es más, así me criaron. Dice, hágase por un lado. Pasiones juveniles. Inconsciencia. Pasiones juveniles. La palabra de Dios dice, huye. Cuando la otra cara de la moneda dice, sigue. Y hace referencia a lo que hay que seguir, la justicia, la fe, el amor y la paz. Ya Pablo lo escribió en su primera carta de Timoteo, ahí en el 6:11, y son exactamente las mismas virtudes. Acá no es que lo esté repitiendo socialmente, va a reiterarlo porque es sobradamente importante. Sigue, es decir, ve en pos de ellas. ¿De qué? De la justicia,
por medio de la cual nuestra voluntad está en armonía con la voluntad de Dios. Así es como usted y yo vivimos. Mi voluntad se alinea a la voluntad de Dios. O es que la voluntad de Dios está aquí y nuestra voluntad anda por acá. Eso es injusticia. Sigue la justicia. La fe, en el sentido de la confianza constante en Dios. Es que muchos de los tropiezos que tiene nuestro testimonio tienen que ver con tropiezos a los que podríamos ponerle un rótulo ahí, falta de fe. Falta de fe. Ve en pos de ellas, sigue el amor. Ese que con todos los matices describe muy bien Pablo allá en 1 Corintios 13. Matices y variantes que caracterizan el amor cristiano. Vale la pena que nos asomemos. Vamos ahí primero a los Corintios. Habrá tal vez alguien aquí que nunca lo ha leído de corridito, nada más sabe que sí, que el amor todo lo soporta, pero de ahí no ha pasado. Vamos a asomarnos brevemente para tratar de extraer ahí el significado de ese ir en pos de ellas, seguir el amor. Dice el versículo 4 de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Estamos hablando de la descripción del amor que hay que seguir. No busca lo suyo. Yo no puedo. A mí no me pida eso. Si hay amor y si usted lo está buscando, no busca lo suyo. Seguimos leyendo, no se irrita. Seguimos leyendo, no guarda rencor. Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ahora sí viene la parte famosa, ¿verdad? El versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Vivir en paz con todos los que invocan al Señor. Con todos los que invocan al Señor. ¿Alguna vez usted ha probado o intentado, ha experimentado quedarse callado o callada después de una ofensa? A lo mejor le ofendió su vecino, su jefe, su cónyuge, su hijo, su papá. Quedarse callado. Tal vez no te diste cuenta, pero me estás faltando al respeto. Y quien ofendió o quien faltó al respeto, en lugar de decir, discúlpame, tienes razón, no debí faltarte al respeto. ¿Sabe qué es lo que dice, verdad? Mira, tal vez lo hiciste sin darte cuenta, pero fue una falta de respeto muy fea. ¿Y qué te vas a hacer? ¿No te vas a derretir por eso o sí? Andy, pues. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Paz. Paz. Bueno, creí que ya era flagrante lo que me dijiste hace rato, pero bueno. No, pues ¿qué? ¿Te vas a desbaratar por eso o qué? Porque hay que seguir el vivir en paz con todos los que invocan al Señor. Y es que al fin de cuentas justicia, fe, amor y paz son manifestaciones del fruto del Espíritu. Resultado inequívoco de la transformación y la continua conversión del verdadero o verdadera hijo o hija de Dios. Estamos hablando de ser un instrumento santificado, útil y dispuesto. Punto número 4. Leemos en el versículo 23 de 2 Timoteo 2. La palabra de Dios nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Cielos, yo no sé a qué le sabe eso de que sabiendo que engendran contiendas. Es
es lo que típicamente nosotros podríamos entender en el terreno coloquial, como el ponerte la chancla antes de espinarte. Disculpe que use esa expresión. Pero la intención es hacer entender. Lo que se desecha, dice, sabiendo. Tú lo sabes. Es decir, si no lo desechas, tú sabes qué es lo que va a pasar. Si tú no huyes, sabes lo que va a pasar. Si tú no sigues, sabes qué es lo que va a pasar. Dios nos lo declara, Dios nos lo revela. Después de los imperativos ya citados en el versículo 22, en donde aparecen huye y sigue, ahora encontramos otro imperativo, desecha. Y cuando habla de desecha, las cuestiones necias e insensatas, es a lo que se refiere. Si las cuestiones son necias, son terquedad. Si las cuestiones son necias, son obstinadas, ignorantes e imprudentes. Si las cuestiones son necias, se dan en un margen de subjetividad y propia opinión. Si las cuestiones son insensatas, son fuera de cordura, son en la línea del desatino, son irrazonables, son en la línea de la ira y del reclamo. Dice la palabra de Dios, desecha. Porque después de que habla de estas cuestiones que son necias e insensatas, va a meter una declaración que es la que nos debe dejar a usted y a mí pensando. ¿Por qué? Porque esa declaración empieza con el verbo saber y luego lo pone en gerundio, es decir, está sucediendo continuamente, porque dice sabiendo. Luego el verbo saber en gerundio ha de poner en evidencia a todo aquel que consciente o inconscientemente simule piedad o pretenda ignorar los alcances de no acatar lo que Dios dispone en su palabra. Yo no sabía que te ibas a ofender. Yo no sabía que eso iba a pasar si yo no huía. No, pues ¿y quién iba a saber que yo tenía que seguir el amor y tenía que seguir la paz? No, no, no. La palabra de Dios dice sabiendo. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Dice, sabiendo. No vamos a poder llegar delante del Señor y decir, Señor, pues yo qué sabía. No, tú sabías. Un 20 de noviembre del 2022, ahí en Santí, se te predicó. Tú lo oíste y bloqueaste tu oído, tu entendimiento, o deliberadamente te distrajiste para no hacer caso a la fidelidad que tenía al estarte instruyendo. Ese saber ahí está en gerundio. Y ese sabiendo va a poner en evidencia a todo aquel que consciente o inconscientemente simule piedad. Porque la verdad ya quedó preestablecida. Dios nos dice claramente que no desecha, que no huye, que no sigue, sino que hasta prefiere, practica y se entretiene en su vida cotidiana con esas cuestiones necias. Sabe, por seguro, que va a traer contienda. En todas sus formas, colores y sabores, dice la palabra de Dios, deséchalas. ¿Y qué a poco voy a soportar que vengan y me humillen? Si eso representa desecharlas, deséchalas. Pues eso no me agrada. Bueno, alégaselo a Dios. Porque hay un precepto bíblico, Él se encarga de reivindicar a aquel que le obedece. Y si tú obedeces desechando todas esas cuestiones, Él va a reivindicarte. Es así entonces como Timoteo hubo de aprender, como cada uno de los que se exponen a la revelación de su palabra, habremos de aprenderlo también. No habrá ninguna otra forma en la que podamos, para la honra y gloria de Dios, ser instrumentos
ser santificados, ser útiles y estar dispuestos. Si como utensilios de oro y plata experimentamos limpieza y purificación, huiremos, seguiremos y desecharemos todo lo que ha presentado Pablo en este argumento, en su enseñanza a Timoteo. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Yo le pregunto, esta parte de la revelación de la palabra de Dios, en temas tan específicos, ¿no le dice nada? Le tienen como en una modorra espiritual en donde es neutral, ni para allá ni para acá. Ni le causa convicción, ni le causa, a veces hasta ni indiferencia. Si ese fuese el caso, vaya delante de Dios y póngase en sus rodillas y confronte esa neutralidad sórdida respecto de las verdades de Dios. Porque esta no es enseñanza de banqueta. Esta es una enseñanza de la verdad eterna y absoluta de la palabra de Dios. Le quiero ofrecer, si tiene alguna duda, pregunta o comentario, algo que no puede entender todavía en toda su magnitud, y Dios le mueve, venga, pregunte. Que Dios nos conceda un paso para poder cumplir con la instrumentación que Él quiere dar en aquellos que son santos, útiles y dispuestos a presentar testimonio delante de propios y extraños. Y si lo hiciésemos así, vamos a estar haciendo bien.